Vamos a continuar con el desarrollo de la clase, compañeros. ¿Sí me escuchan todos? Sí, licenciado. Ok. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Solo, licenciado, todavía están diciendo unos en el grupo que no les ha dado acceso. Si les pudiera dar. Ok, gracias, compañera. Sí, fíjense que yo también no podía acceder. Entonces, estuve intentando, hasta ahorita logré acceso. Vamos a ver qué logramos hacer ahí con el auxiliar. Entonces, tal vez por ahí nos está escuchando. Buenas noches, compañera Mil. El auxiliar ahorita que nos ayude ahí para que logren ingresar los demás compañeros. Mientras tanto, vamos a continuar con la clase. ¿Correcto, Karen? Sí, yo igual estuve como 7 minutos, 8 minutos ingresando, no sé qué está pasando. Pero vamos a corregir eso porque en la clase anterior a mí me costó también ingresar. Nos quedamos, compañeros, el día en la última clase sobre en la clasificación de las obligaciones doctrinario legal y de acuerdo al Código Civil. Y empezamos con las modalidades y efectos. Y dijimos que por las modalidades y efectos empezamos con esta clasificación, con el número 1, que son por el sujeto. Se refiere a personas, personales, y que de estas se dividen en simples. Simples porque solo dentro de esta obligación van a estar 2 personas. Y que es el acreedor y el deudor. Posterior a eso también les di los fundamentos legales y por ahí ustedes dijeron que sí, esos son los fundamentos legales. Posterior a eso también tenemos en esta división las mancomunadas. Y esta obligación mancomunada también se divide en mancomunada simple y en mancomunada solidaria. Mancomunada simple, pues se crea una obligación cuando existen más de un deudor y más de un acreedor. Así nada más, o sea que tienen que haber más de 2, más de un acreedor, más de un deudor. Y mancomunada solidaria, cuando existen también más de 2 deudores, en la cual uno de los deudores puede ser obligado a pagar la totalidad de la deuda y el pago de la totalidad de la deuda a uno solo de los acreedores cancela dicha obligación. Por eso su nombre es mancomunada solidaria, porque con un deudor que obliguen a pagar, tiene que pagar la totalidad del crédito. Sí, compañera. Buenas tardes, licenciado. Solo quería saber el fundamento legal del mancomunados, no la tengo, disculpe. Es el artículo 1347. Ah, ok, eso es para ambas. Mire, pues yo les estoy facilitando los artículos, compañeros, y ya ustedes ahí leen ese y ahí empieza todo. ¿Ya? Ok, gracias. Sí, entonces ahí se van a empezar ustedes a dar cuenta. Entonces, compañeros, esto es en cuanto por el sujeto. Ahora vamos a hablar por el objeto. Por el objeto. Aparte, compañera o compañero, aparte son los fiadores, ya vamos a hablar acerca de eso. Por el objeto, vean, pues aquí por el objeto, vamos a ver. Vean, pues, compañeros, vamos a pasar ya cuando lleguemos a desarrollar realmente las obligaciones mancomunadas. Entonces ahí vamos a explicar, vamos a desarrollar a profundidad el tema de la mancomunidad. En este caso, estamos haciendo una clasificación de las obligaciones doctrinario legal de acuerdo al Código
Civil. Estamos haciendo como la estructura de lo que vamos a desarrollar en este curso. Ya vamos a entrar a ver puramente el tema de la mancomunidad. Ahorita solo estamos mostrando, dando cuál es la clasificación de las obligaciones de acuerdo al Código Civil. Y ya vamos a llegar a tocar el tema de las mancomunidades. Entonces ahí sí vamos a hablar. Pero sí, vean pues, simples, sencillo, simples, solo van a haber 2 personas. Vean, buenas noches, compañero Abner. Vean pues, por el sujeto se dividen de 2 formas, en simples y mancomunadas. Simples, su nombre lo indica, porque solo aparecen 2 personas, acreedor y deudor, nada más. Mancomunadas, estas también se podría decir, se subdividen en simple y mancomunada solidaria. La simple, solo una cuestión, compañeros. Las mancomunadas, por supuesto, que solo escuchan ustedes obligación mancomunada, va a haber más de 2 personas. Para que no se hagan confundir, las puras simples, 2 personas, acreedor y deudor. Mancomunadas, aquí viene, tal vez con esto logran ustedes despejar la duda, mancomunadas van a haber más de 2 personas, ya sea deudores o acreedores. Esa es la cuestión. Entonces, mancomunada simple, se crea esta obligación cuando existen más de un deudor y más de un acreedor. Estamos hablando de 4 personas, se pasó de 2. Y mancomunidad solidaria es cuando también hay más de 2 deudores y en la cual uno de los deudores puede ser obligado. Aquí la especificación que tiene es que con un deudor que pague, tiene que pagar la totalidad, porque todos los deudores están comprometidos. Imagínense ustedes, hay 4 deudores y prestaron 100 quetzales entre los 4. Podríamos decir que cada quien solo debe 25 quetzales, pero como esta figura es mancomunada solidaria, quiere decir que estos 4 deudores están comprometidos a pagar los 100 quetzales y cualquiera de los 4 puede ser obligado a que pague los 100 quetzales. No puede decir, yo solo voy a pagar mis 25 quetzales, no. Pueden obligarlo a pagar los 100 quetzales porque es deudor solidario. Por ahí va la cuestión. Dice Francisca, el que se obliga es porque tiene la facilidad de pagar. Bueno, vean, compañeros, esto, lo que dice ella, pues está un poquito, no es tan absoluto. ¿Por qué razón? Porque cuando hay un crédito, pues ustedes saben de que se llenan los requisitos para pagar, pero puede hacer que en el transcurso del tiempo esa facilidad o de pago, esa capacidad de pago que voy a tener, me puede disminuir, puede desmejorar, porque sea que yo trabajo para una empresa que ganaba muy bien, pero me despidieron. 1, 2, quebró mi negocio. 2, desmejora mi capacidad de pago. ¿Ya? Bueno, y entonces después de esto pasamos a la clasificación de las obligaciones número 2, por el objeto. Y por el objeto, aquí tenemos una variedad, compañeros. Por el objeto tenemos las específicas, las genéricas, las conjuntivas o copulativas, las alternativas, las facultativas, las divisibles, las indivisibles, las positivas y las negativas. Voy a repetir. Si se dan cuenta de esta clasificación que estamos haciendo, solo hemos desarrollado una, por el sujeto nada más. Ahorita estamos hablando sobre la segunda clasificación, que es por el objeto. Y por el objeto, esta se subdivide en específicas, genéricas, conjuntivas o copulativas, alternativas, facultativas, divisibles, indivisibles, positivas, negativas. Dentro de estas negativas está dar, hacer y no hacer. Que eso lo vamos a desarrollar, compañeros. Esto está en el Código Civil. Por eso dice doctrinario legal, porque está en el Código Civil y hay doctrina acerca de eso. Y tenemos las
Número 3, por el vínculo jurídico. Por el vínculo jurídico tenemos naturales y civiles, unilaterales, bilaterales, condicionales y a plazo. Esa es la clasificación, compañeros. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir? Claro que sí. Vamos por la clasificación número 3, vínculo jurídico. Por el vínculo jurídico tenemos las naturales y civiles, unilaterales, bilaterales, condicionales y a plazo. Gracias, Lic. Muy bien, muy bien. Entonces, compañeros, esa es la clasificación doctrinario legal. Y cuando vayamos desarrollando todos estos temas, se van a dar cuenta que todo esto está en el Código Civil y entonces, que es el tema del curso a trabajar. Después de por ahí me preguntó alguien, específicas, genéricas, con alternativas, facultativas, divisibles, indivisibles, positivas, negativas. Vamos a ver. En las otras, por el vínculo jurídico tenemos naturales y civiles, unilaterales, bilaterales, condicionales y a plazo. Ese es el desarrollo, compañeros. Pero entonces también hay algo bien interesante, importante, porque también tienen que tener ustedes esa base doctrinaria. Y dentro de la base doctrinaria, también tenemos que hablar un poco, compañeros, sobre las distintas acepciones del término obligación. Y en la antigüedad le denominaban nexum, con X, compañeros, nexum, M al final, nexum vincular, que es igual a vincular. ¿Estamos? Dentro de las distintas acepciones del término obligación, que es el curso que están ustedes iniciando, en la antigüedad le denominaban nexum, X y M al final, igual a vincular. Obligatorio le llamaban legare. Aquí nosotros ahora hablamos de legal. Disculpe si se me dificulta, compañero, estoy un poco malo. Entonces me está costando pronunciar algunas palabras, pero creo que sí se está entendiendo. Entonces, tenemos que al término obligatorio le llamaban legare. Nosotros le decimos legal en estos tiempos. Entonces, compañeros, así es como se le llamaba, y ese legare quería decir sujeción del deudor. Sujeción del deudor. También tenemos otra palabra, otro término que se llama acreditum, que es acreedor. M al final. Y debitum igual a deudor. Licenciado, ¿esto sería en latín? ¿Cómo? Estas palabras serían en latín, ¿no? Exactamente, así es, compañero. Gracias, Lic. Ajá, si esto se está refiriendo a, es en latín. Y también, compañeros, hay otra cuestión bien interesante, que es otras definiciones que también tenemos que tener el conocimiento básico de
de estas definiciones, como por ejemplo, el negocio jurídico. ¿Qué es el negocio jurídico? Y dice que el negocio jurídico es un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos que convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Ese es el negocio jurídico. Es un acuerdo de voluntades en el que entre dos o más sujetos que convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Y dentro del negocio jurídico tenemos los elementos esenciales del negocio jurídico. Los elementos esenciales del negocio jurídico son, tenemos los elementos naturales. Y esos son los que acompañan normalmente al negocio jurídico. Ojo con eso, compañeros. Elementos del negocio jurídico. Elementos esenciales naturales. 2 puntos. Son los que acompañan normalmente al negocio jurídico. Estos siempre van a estar en un negocio jurídico. Y tenemos el elemento accidental. Son aquellos que se refieren a asuntos que no siempre van a acompañar al negocio jurídico. Por ejemplo, el plazo, el modo y la condición. Voy a repetir, compañeros, el negocio jurídico es un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos que convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Los elementos del negocio jurídico tenemos esenciales, naturales y accidentales. Los esenciales naturales son los que acompañan normalmente al negocio jurídico. Y los accidentales son aquellos que se refieren a situaciones que no siempre van a acompañar al negocio jurídico. Por ejemplo, entre los accidentales tenemos el plazo, el modo y la condición, por decir algunos. Pueden haber otras cuestiones que son accidentales, porque, por ejemplo, ustedes están, los elementos en el negocio jurídico, si ustedes leen el artículo 151, ahí van a determinar ustedes que hay asuntos que ya se convierten en elementos que siempre van a acompañar al negocio jurídico. Y otros que no siempre, como por ejemplo lo que acabo de decir, el plazo, modo y condición. Porque no necesariamente va a estar condicionado Aquí todavía no vamos a ver los artículos, compañeros. Ya denme un chancecito. Ya vamos a entrar de todo esto que les estoy diciendo, lo vamos a desarrollar. Perdone, ¿cuáles eran los elementos? Ok. Los elementos del negocio jurídico, son 2. Esenciales, naturales, que son los que siempre acompañan o los que normalmente acompañan al negocio jurídico. Y accidentales son aquellos que se refieren a asuntos que no siempre van a acompañar al negocio jurídico, como por ejemplo el plazo, modo y condición. Gracias, licenciado. Ok, entonces, por ejemplo, puede haber un negocio jurídico en el cual una persona particular le dice a algún amigo, mira, esa casa, y se hace un negocio, se hace un contrato en donde una persona le dona una propiedad a un compañero de ustedes, le dice, esta casa va a ser tuya siempre y cuando te gradúes de abogado y notario en término de 8 años o 9 años. ¿Ya? Entonces, ese es un negocio jurídico condicional, porque al llegar los 9 años, el plazo que estipularon cada una de las partes en el negocio jurídico, aquí quien tenía que cumplir primero es el que va a salir beneficiado. Entonces, viene esta persona, estudiante, sabe que va a obtener, aparte de obtener el título, imagínense ustedes, de profesional,
del derecho va a adquirir la propiedad de un bien inmueble, una casa. Entonces se pone pilas, como lo decimos en buen chapín, se pone a estudiar y en términos de 9 años se gradúa, o de 8. Bueno, ahorita hay unos jóvenes que se gradúan de, vamos a ver, 5 años, cierra 5 años, hace de una vez tesis, 6, como 7 años y ya están saliendo de abogados y notarios. Entonces, compañeros, sí, Francisco, solo que el albacea es otra cuestión, que vamos a ver cuando entremos a ver eso. Yo solo le estoy dando ya un pincelazo aquí para que ustedes vayan teniendo esa idea y les empiece a surgir lo que ya, por ejemplo, la compañera habló del albacea. ¿Sí, Ever? Lick, una preguntita. Yo estaba leyendo también el artículo, no recuerdo dónde, que decía que en los contratos no se puede poner cualquier condición que atente contra la moral o algo así. Ajá, correcto. Exacto. Sí, por ejemplo, en ese caso, no se fue por una, una condición, por ejemplo, te voy a regalar una casa si no te casas con fulana de tal o con fulano de tal. Eso no se puede, porque ese le está violentando su derecho a las personas. ¿Entienden? Eso no se puede, en el derecho civil no puede proceder eso. Que, mira, te doy esta casa si no te casas. Si te casas con fulano, si no te casas con fulano, te doy la casa o X, algún bien. Ya, eso no puede ser. ¿Ya? O igual, si te casas, correcto, o si te casas con fulana de tal o con fulano de tal, te doy la casa tal. Así, cuestiones como esas condiciones no se pueden poner. Gracias, compañero Ever, ahí está dando el artículo. Entonces, estos son los elementos, compañeros, del negocio jurídico. Y los que siempre lo van a acompañar definitivamente, por ejemplo, que la declaración de voluntad de las personas sea, que no sea forzada, que no sea en contra de su voluntad, que sea plena esa declaración de voluntad, que no tenga una pistola ahí en el pecho, en la espalda para que firme un negocio. Entonces ahí no hay declaración de voluntad, está siendo violentada, ¿verdad? Que lo que se está negociando también sea hechos lícitos de libre comercio. Entonces, no se va a hacer un negocio, por ejemplo, que sea lícito, de lícito comercio. No se va a plasmar en un documento que van a negociar 1 kilo de cocaína y valorado en tal precio y que lo van a colocar en tal lado. Eso no se puede poner en documento legal, ¿verdad, compañeros? Aunque a pesar que las personas que se dedican a este negocio, pues hacen sus pactos o lo que eso es de palabra. No viene... Sí, lo que pasa, compañera, es de que, pero es que el albacea solo es un cargo un compromiso que adquiere una persona dentro de un testamento, dentro de un proceso en cuanto a la herencia, y él lo único que tiene que hacer es cumplir con la voluntad del testador, en caso que haya testamento. Y si se nombra albacea, y si no hay testamento, entonces lo va a hacer exactamente Estuardo, administrar los bienes. ¿Ya? Administrar los bienes y aparte de eso, si hay testamento, de cumplir lo que es el testamento, como repartir los bienes en caso de. Entonces, compañeros, por eso hay esos elementos accidentales que ya los van a ver ustedes. Y tenemos otras cuestiones bien interesantes, compañeros, que van a ser como base para este curso. Y ahí nos referimos al acto jurídico. ¿Y qué es el acto jurídico? Es una declaración de voluntad con la intención de producir consecuencias jurídicas. Voy a repetirlo, compañeros. Acto jurídico. Es una declaración de voluntad con la intención de producir consecuencias jurídicas. Y de ahí nos vamos a otro término casi similar, pero tiene sus diferencias. Hecho jurídico. El hecho jurídico es el que surge con intervención voluntaria o no del hombre y que produce consecuencias jurídicas no deseadas. Estas son ocasionadas por los hechos naturales.
no aquí no interviene la mano del hombre. Voy a repetir. Pónganle atención a lo que estoy diciendo para encontrar cuál es la diferencia, compañeros. A veces una palabra y hace la gran diferencia. Y ahí entonces para sus exámenes, ahí es donde dice, pero es que yo la contesté bien, pero es una palabrita. Acto jurídico es una declaración de voluntad con la intención de producir consecuencias jurídicas, ¿sí? Entonces aquí hay una decisión de voluntad y hay una intención de parte del ser humano de que se produzcan consecuencias jurídicas. Ese es el acto jurídico. Y nos vamos al hecho jurídico. Y el hecho jurídico ese es el que surge con intervención voluntaria o no del hombre y que produce consecuencias jurídicas también, pero no deseadas. Y estas son ocasionadas por hechos naturales. ¿Alguien me puede dar una diferencia? El acto jurídico sería el contrato de un alquiler, digamos. Y el hecho jurídico, digamos, un evento natural. Muy bien. No sé. ¿Cómo cuál? La destrucción de una casa por terremoto. Ok. Gracias, compañero Roberto. Por favor, Luz. De acto jurídico sería la celebración. Solo, Yolani, porfa, nos permite, disculpe, lo que pasa es de que pues, si no se nos hace un descontrol, dijimos en la clase anterior, ¿por qué no levantamos la mano y le doy participación, por favor, compañera Yolani? Ahorita le corresponde a Luz Noriega. Bueno, entonces creo que Luz ya no. Entonces hoy sí, por favor, Yolani. Sí, elige un ejemplo de acto jurídico, sería la celebración de un matrimonio, ya que las dos personas están de acuerdo. Y un hecho jurídico, si lo vemos del lado de que la persona comete el acto, sería un robo. O sea, hace el acto, pero no quiere las consecuencias. Compañeros, tuve un problema ahí de conexión, pero ya estoy otra vez conectado. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ok. Entonces, compañeros, así es, así como lo estaba diciendo la compañera Luz. Ella estaba dando un... Luz, disculpe, yo ya no le escuché el último, o la diferencia, el ejemplo que dio. El primero, sí, usted cuando se casan dos personas, contraen matrimonio dos personas, crean consecuencias jurídicas, por supuesto, pero el otro me estaba hablando de un robo. No era yo, licenciada, disculpe. Era yo, compañera. Ah, por favor, Yolani. ¿Cómo es, Yolani? Te decía, como un hecho jurídico puede ser de la voluntad o no la voluntad de una persona. Si fuera tomándolo del lado voluntario, sería un robo porque es una persona roja, pero no quiere las consecuencias de lo que conlleva el robo. Si fuera por el lado de no la voluntad, sería en dado caso un accidente, o sea,
de automovilístico. Dos personas chocan, pero pues no era su intención y eso lleva a consecuencias. Obviamente la persona no quiere las consecuencias. Exacto. Sí, me quedo más con el ejemplo del accidente, porque en el accidente, compañeros, en el accidente de tránsito, usted lo único que quieren, los que vamos conduciendo, los que queremos es conducir nada más y no cometer un accidente. Por favor, Ever. Sí, yo pienso que como acto jurídico, pues podría ser, como dijo la compañera, pues una boda o tal vez una compraventa o algo así. Ajá. Y en hecho jurídico, por actos naturales, yo pensaría la muerte, que tal vez la muerte de un ser querido donde pueda heredar no solo bienes materiales o pueda heredar también alguna deuda. Ajá. Exactamente, muy bien. Así es. Fíjense que con lo que acaba, primero con lo que comentó la compañera, en el hecho de tránsito, en el accidente de tránsito, sí puede encuadrarse. ¿Por qué razón? Porque la intención del ser humano era conducir, no cometer un accidente. Imagínense, usted no quiere arruinar su carro, ni arruinar el del otro, ni quitarle la vida al otro. Pero sucedió, ¿verdad, compañeros? Por ese accidente, porque se le atravesó un niño, una niña, que eso es algo que usted no lo quería intencionalmente. Eso sí. Ahora, en cuanto al robo, pues eso sí no podría encuadrarse ahí, porque una persona que se dedica al robo, pues efectivamente no quiere, en algunos casos, no hacerle daño a la persona, pero desde el momento en que le va a quitar sus pertenencias, ya está cometiendo, ya está provocándole un daño a la persona. Entonces, este sí lo dejamos fuera del ejemplo, porque, y de hecho, el delincuente va preparado. Si la cosa le sale mal, eh, va a tener que golpear a la persona. ¿Sí, Roberto? Sí, pues como ejemplo, ¿verdad? Y con la coyuntura nacional, como el accidente de hoy en el Naranjo, que se descontroló un vehículo y colisionó dentro de la cafetería que estaba ahí, dejando heridas a 6 personas en su interior, ¿verdad? Ese fue un hecho jurídico, ¿verdad, licenciado? Correcto, Roberto. Exacto, ahí estamos. Ya vieron, compañeros, un hecho de tránsito, porque la persona iba manejando y como ustedes ya vieron el video, porque ahora tenemos la inmediatez. Antes decía, había una radio, no me recuerdo cuál es, si todavía existe, que hablaban de la inmediatez de la radio. Ahora es la inmediatez de la tecnología, ¿verdad, compañeros? Inmediatamente se suben los videos de lo que está sucediendo en nuestro entorno y pues ahí están circulando los videos, no sé si fue de hoy, me imagino. Gracias, Emilio, a la inmediatez de la radio de la Sonora. Perfecto. Entonces, hubo ese accidente aquí en zona 4 por el centro comercial, creo yo, ahí por los centros comerciales, por Naranjo. Entonces, como bien lo dijo Elia, vieron que las personas, creo que en su mayoría damas, estaban ahí adentro muy tranquilas, ellas ahí disfrutando de alguna bebida, algún chocolate, algún cafecito, y miren qué pasó ustedes, ya bien delicado. Entonces, como bien lo dijo Roberto, esas personas ahí adentro no se esperaban eso, pues, ¿ya? Entonces, compañeros, ahí se crearon consecuencias jurídicas sin querer, ¿ya? Porque le falló, puede ser que le falló el vehículo a esta persona o qué pasó, ¿verdad? Puede ser que también se desmayó y entonces quedó con el pie en el acelerador y se fue a empotrar, a meterse en ese restaurante. Y entonces, imagínense ustedes todos los daños que provocó al restaurante. Entonces, compañeros, en pocas palabras, tal como con los ejemplos que ustedes han facilitado, el acto jurídico hay intención de crear consecuencias jurídicas. Y como el robo y como, no me recuerdo quién participó al inicio cuando nos manifestó que podía ser un hecho de la naturaleza.
Y pues, podemos también, como dijo el compañero, lo que está, lo de coyuntura o lo que hay, lo de la actualidad en estos días, que acaba de haber un terremoto en Turquía, entonces ahí se crearon consecuencias jurídicas no deseadas, no quería. Imagínense otra cuestión también, ¿verdad? Ustedes, es una cuestión de la naturaleza. Ever también muy atinado dijo por ahí que que puede ser la muerte de una persona. Entonces, cuando una persona muere, ahora hay que aclarar bien las cosas, ¿verdad, compañeros? Porque hay muertes, como ustedes pueden ver, incluso en Guatemala también sucede que se provocan muertes con tal de que esa persona libere sus bienes y ya los hijos entren a heredar. Entonces, pero la muerte natural de una persona va a crear consecuencias jurídicas y que no estaba, nadie quería que esta persona falleciera, pero fallece por una cuestión natural, un paro cardíaco y se murió. Entonces, esta persona tenía muchos bienes, quedan sus bienes y ya los hijos, pues ya, eso crea consecuencias jurídicas. ¿Por qué razón? Porque abre la puerta para que los herederos inicien los procesos correspondientes para que legalmente un juez o a través de un notario, dependiendo de la situación, pueda disponer ya y ordenar legalmente que esos bienes sean repartidos entre sus herederos. ¿Verdad, compañeros? Muy bien, no alcancé a leer quién fue el compañero que escribió, que las aseguradoras trabajan con hechos jurídicos, exacto, y no con actos jurídicos, porque en un acto jurídico hay que quitarle la vida a una persona, el robo, como dice alguien. Bueno, fíjese, compañero, que en su mayoría sí trabaja con hechos jurídicos, asuntos que no se esperan que se produzcan, ¿verdad? Pero fíjese que aquí no, aquí las aseguradoras, que también eso es mercantil, pero por su opinión, una aseguradora va a captar los riesgos tanto puede ser del acto jurídico y del hecho jurídico, aunque más se enfoca al hecho jurídico. Por ejemplo, en un huracán, imagínense ustedes que una producción, una siembra grandísima de maíz, que iban a cosechar unas 100 toneladas de maíz, pero resulta que por un huracán se destruye toda esta siembra y entonces esta persona o esta empresa ya no va a cumplir con la entrega de esas toneladas de maíz. Por lo tanto, entonces la aseguradora tiene que resarcir los daños de sus compromisos. Entonces es un hecho natural. Pero también, fíjese que no, de una vez creo yo, le digo con toda, y para todos con toda seguridad, que no puede actuar una aseguradora solo en hechos jurídicos. Es cierto, acontecimientos inciertos. Pero, por ejemplo, también usted puede asegurarse contra accidentes, contra la vida, contra robos, y el robo ya lleva el robo sí es un acto jurídico porque hay intención de la persona de provocar una situación delictiva y las aseguradoras pueden cubrirlo. Solo que hay una cuestión, compañeros. Al irnos al robo y estamos hablando en materia civil, entonces nos estamos siguiendo a cuestiones penales. Y al acto jurídico, cuando estamos hablando de acto jurídico, estamos hablando de cosas que va a crear consecuencias jurídicas civiles. ¿Saben en dónde sí podría acercarse un poco? Por ejemplo, cuando una persona es procesada penalmente por cualquier delito y al final se logra demostrar que esa persona fue responsable y lo condenan penalmente. Cuando una persona es condenada penalmente, entonces tiene que cumplir con la reparación digna. Así le llama el Código Penal, artículo 121, 22 creo el Código Penal, si no estoy mal, ese sí no lo tengo tan seguro en mente, pero por ahí está, 122 creo yo, o 21. Bueno,
El asunto es que ahí habla de la reparación digna, que cuando una persona responsable penalmente también tiene que hacer la reparación digna. Estuardo, gracias Estuardo, 121, esa, estamos bien entonces. Y entonces tiene que hacer, entonces hay reparación digna, ¿verdad? Pero aquí nos estamos saliendo del tema toda vez de que no sabemos realmente si lo que provocó esta persona fue intencional o no. Entonces ahí sí nos estamos saliendo, compañeros. Entonces como pueden darse cuenta, compañeros, ese artículo 1251 lo tenemos que tener bien claro. Ya, podrán olvidarse los demás artículos, pero en 1251, compañeros, les recomiendo, como les digo, tanto para su examen, sus exámenes, como para su vida profesional, hay que tenerlo, por lo menos en general, sabidos de ese artículo. Y cuando ustedes ya estén ejerciendo, pues se van a dar cuenta que a los primeros meses y todo van a estar ahí al tanto de ese artículo y después, claro que van a seguir estando al tanto, pero no van a estar yendo al Código Civil, ustedes ya lo tienen en mente y la práctica. Ese artículo 1251 dice que el negocio jurídico requiere para su validez una cuestión, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Vean pues, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. ¿Qué quiere decir? Que esa persona que va a declarar su voluntad es el dueño de ese bien que va a comprometer en un negocio jurídico. O que también está obrando con toda la capacidad mental de esa persona. Y consentimiento que no adolezca de vicio. ¿Qué quiere decir esto? Que esa voluntad que está declarando la persona está siendo libre, no está siendo forzado o amenazado por alguien para que declare de tal manera. Y que no adolezca de vicio, ¿por qué razón? Porque también puede ser sorprendido en su buena fe. ¿Ya? Engañado también, por eso dice que no adolezca de vicio. Y objeto lícito, ¿qué quiere decir eso? Que lo que se está vendiendo es de lícito comercio. Esos elementos, compañeros, son los elementos que dijimos esenciales que siempre van a acompañar al negocio jurídico. Cuando hablamos de esenciales, dice, son aquellos que siempre acompañan al negocio jurídico, se refiere a estos elementos, compañeros, al artículo 1251. Tres cuestiones sumamente, bien importantísimas que no pueden faltar en un negocio jurídico. Los voy a repetir. Capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Consentimiento que no adolezca de vicio. Y objeto lícito. Con la capacidad legal del sujeto nos referimos. Gracias, compañera. Ahí la compañera está facilitando el texto del artículo 1251. Y entonces, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Tiene que primero ser mayor de edad. ¿Ya? Tiene que ser mayor de edad. Después, el consentimiento tiene que ser libre, no tiene que estar amenazado para que declare de esa manera. O tampoco que sea engañado. Si es engañado, pues entonces no va a nacer a la vida jurídica como tal ese negocio. Y objeto lícito, pues que ese sea de lícito comercio. No van a pactar en un negocio jurídico una roba o un quintal de marihuana. O también van a vender un vehículo, hablamos de un vehículo que haya sido robado. Es de ilícito comercio, ¿verdad, compañeros? Entonces, estos son esos elementos que deben ir
siempre acompañando al negocio jurídico. Ahora les pregunto, compañeros, fíjense que llega a su oficina a celebrar un negocio jurídico de la celebración de una compraventa. Va a haber, hay unas personas que le dicen a usted que quieren comprar. César, están en el artículo 1251, lo que acabo de mencionar ahorita. Vean, pues, se acerca a su oficina una persona y le dice que va a comprar un bien, pero quiere que ese bien no salga su nombre, no se inscriba su nombre, sino a nombre de sus dos hijos menores. ¿Se puede hacer esa compraventa o no, compañeros? No, Lick. Solo levanten la mano, compañeros, por favor. Vamos a ver quién empieza por ahí. En lo que alguien levanta la mano, yo repito la inquietud. Emi, por favor. Gracias, Lick. Que no se podría porque los menores no tienen la capacidad legal para estar incluidos en una compraventa. Ok, muy bien. ¿Qué dice Roberto? Bueno, no, la verdad no escuché muy bien la pregunta, pero yo entendería que sí se puede, ¿verdad? Aunque no tienen la capacidad legal, pero sí el tutor, o en este caso si es el padre, sí puede realizar que se inscriba la propiedad a nombre de los hijos. Ajá. Gracias, Roberto. ¿Qué dice Ever? Yo pienso igual que la compañera que en primer hecho no se podría porque en primera los niños no tienen 18 años como capacidad para ser objetos de un negocio jurídico. Ok. Roberto, el siguiente, pero no Roberto que participó antes, hay otro Roberto que está levantando la mano. Pensé que la había bajado, Lick, disculpe. Muy bien. Bueno, compañeros, si se dan cuenta, vean, pues ya vieron cómo nos vamos sumergiendo en el mundo del derecho. Entonces, Emerson, por favor. Sí se puede, licenciado, a pesar de que el artículo 1251 dice que no porque los niños son menores de 18 años, pero ellos tienen un tutor que es el mismo papá, que es el que está, digamos, manejando los negocios jurídicos de los niños. Uh-huh. Luz, ¿qué dice Luz? Yo creería que tal vez no, pero si la intención de él es que los hijos sean los propietarios, tal vez podría hacerse una donación entre vivos, que eso sí podrían aplicar menores de edad, creo yo. Ok. Interesante, compañero, tanto lo que ustedes me están comentando. ¿Qué dice Ever? Sí, Lick, para reforzar un poquito mi comentario, en el artículo 8 también del Código Civil habla sobre la capacidad y dice que para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere a la mayoría de edad. Ok, muy bien, compañeros. Gracias por la participación. Vean, pues aquí viene la respuesta. Vean, pues, cómo es interesante aprender todo lo que lo que era necesario antes de este curso. Todo lo que es la capacidad, ¿verdad, compañero? Bueno, pero al final, ahorita que ustedes empiezan ya a relacionar todos estos temas con lo anterior aprendido, ahí se van a ir dando cuenta. Y si el catedrático les pasa ahí los tips, entonces se van a ir dando cuenta y ustedes van a empezar a concatenar todas esas leyes, todos esos conocimientos. Por favor, Evelyn. Buenas noches, licenciado. Disculpe una consulta. ¿Los papás pueden ser tutores o ellos no pueden ser tutores porque ya son los padres? Muy bien, excelente. Ahorita vamos, Evelyn. Perfecto. Gracias. Ahí vamos. Va, pues, compañero. Entonces, viendo el tiempo, mejor le entro. Dije,
como en términos chapín. Vean pues, compañeros, los felicito a todos por su participación. Fíjense, compañeros, que lo que dice Emi y lo que dice los primeros dos, por ahí dijeron que no. Y por un lado los felicito. ¿Por qué razón? Porque ustedes están cumpliendo al pie de la letra lo que dice el artículo 1251, sin capacidad legal. Pero como todo tiene su excepción, compañeros, entonces, si así como lo comentaron los primeros compañeros que participaron, de acuerdo al artículo 1251, tiene que tener capacidad legal. Entonces, un menor de edad definitivamente que no puede. Estoy de acuerdo con los dos primeros compañeros. No puede. Exactamente. Ojo con las preguntas, ojo con lo que se les plantea en esos exámenes también. Entonces, por ejemplo, va a llegar conmigo un niño de 7 años, mire, Lick, fíjese que yo le voy a comprar el terreno a fulano de tal y quiero que me haga la escritura. Por supuesto que no se puede. Definitivamente que no. Así es, compañero. Pero ahora bien, si concatenamos las leyes, efectivamente, ¿quién ejerce? Y ahorita vamos a, tal vez no aclarar, yo creo que Evelyn ya lo sabe también. Vamos a más que todo, aclarar estas cuestiones para algunos otros compañeros. Entonces, aquí antes de entrar a hablar de tutor, compañeros, primero vamos a ver quién tiene la representación legal de un menor de edad. Y empezamos en el orden que establece también el Código Civil. Y vamos a hablar acerca de quién ejerce la patria potestad de un niño. ¿Y quién ejerce la patria potestad de los niños? Sus padres. Ya. Aquí viene ahora lo que preguntaba Evelyn. ¿Y si no están los padres, quién ejerce la patria potestad? O ahí Podrían entraría ser los abuelos. Ajá. Solo que ojo con los términos, compañeros. Por eso yo entendí muy bien la pregunta de Evelyn. ¿Por qué razón? Porque si ustedes, yo creo que con esto los voy a regresar un poquito, que vayan a leer el Código Civil en cuanto a los derechos de familia, al derecho de familia, ¿saben? Y otro catedrático, compañeros, que tuve muy buen catedrático, decía, el que sabe familia, se sabe todo el Código Civil y le va a servir para los demás cursos. Vean, pues, ojo, no se vayan a perder también aquí. ¿Por qué razón? Porque la representación legal de los niños en principio la tienen que ejercer los que tienen la patria potestad de los niños. Y la patria potestad tenía en el orden de consanguinidad. Dice, sí, compañeros, miren, pues yo sé que ustedes tienen la idea. Lo que yo necesito es de que utilicen los términos legales de acuerdo a la situación. Si son los padres los que están con los niños, ellos no necesitan tener tutoría. ¿Por qué razón? Alguien me mandó un texto ahí, no alcancé a ver el artículo. ¿Por qué razón, compañeros? Porque existen los padres y los padres en automático ejercen la patria potestad de los niños, ¿verdad? Entonces ellos no necesitan de la tutoría, compañero. Ojo, ojo con esto que les estoy diciendo en este momento. Los padres ejercen la patria potestad de los niños. Entonces, ellos en automático pueden representar. Ahí ya cambia la cosa. Gracias, Luz. Ahí ya cambia la cosa. Y como dicen en el buen Chapín, ya cambia la cosa. No, ya cambia la cosa, compañeros. En lo que escribió Luz. Ahí estamos, ahí vamos haciendo la diferencia. En automático, los padres ejercen la patria potestad de los niños. Y ellos los representan, ¿verdad? Entonces, ahora bien, cuando no están los padres, entonces ahí ya entra la figura del tutor. ¿Ya? Porque no está la mamá, se fueron a Estados Unidos, no está la abuela, entonces le dan a través de juez, ojo, a través de juez se declara que una persona como tutor, el que lo va a... No, ojo, la patria potestad solo es de los padres. Y el tutor va a ser un familiar, incluso puede ser un particular, que va a ser tutor de una persona ya mayor de edad, pero que puede ser incapaz de ejercer sus derechos por algún impedimento mental o físico, lo que sea. Entonces, exacto, o un albacea acá puede ser tutor,
Entonces, por favor, compañeros, y para Evelyn creo que por ahí iba la inquietud, hay que separar eso. Y si están los padres es patria potestad. Y si ejercen la patria potestad, en automático, no necesitan pedir permiso de nada, solo acreditar con la certificación de nacimiento que cualquiera es el padre o los padres. Y ahora tutor, pues esto ya es otra cuestión aparte, es cuando no están los padres y se necesita que los representen en alguna situación, como administrar bienes, como dijo la persona, entonces ya aparece un familiar, puede ser tutor, ¿sí? Claro que sí, compañero. Entonces esa es la diferencia, compañera Evelyn. Bueno, entonces... Gracias, licenciado. Ok. Y si no aparece... Bueno, y ahora miren, compañeros, como les dije... Claro que sí, compañera, lo vamos a hacer. Vean, compañeros, con lo que preguntó Evelyn y ella aclaró todo lo que ustedes estaban diciendo, el tutor, que el papá, no, ojo, si están los papás, es la representación legal que ellos ejercen la patria potestad. Pero si le dejan, ahí sí que declara al juez que un tío sea el tutor, ojo, ya es un tío, ahí ya no va a ejercer la patria potestad, la va a ejercer un tío, el abuelo, declarado por un juez, entonces ya puede representarlo. Y aquí me estoy saliendo un poquito del tema, pero para que ustedes se vean que quede clara estas inquietudes, porque estaba viendo que hay un poco de confusión en esto, y ahora surgen, y los voy a terminar de confundir con lo que voy a comentar ahorita, ahora existen los juzgados de la niñez y adolescencia. Bueno, en los juzgados de la niñez ahora, por ejemplo, antes compañeros llegaban con un abogado y notario, con un notario, y le decían, mire, le voy a dejar la custodia de mi hijo a mi mamá, porque me voy a Estados Unidos, y venía el notario en ese tiempo, hacíamos el documento en donde ella declaraba que efectivamente y expresamente dejaba la custodia en su señora madre para el cuidado de los niños. Ahora ya no, compañero. Ahora puede hacerse ese documento, pero ya no tiene a pesar de que surge efectos jurídicos, pero ahora está más arriba de eso, un juzgado de la niñez. Y entonces cuando hay una situación de estas, alguien puede denunciar y entonces quien ordena, y ahora no me dejará mentir aquí por ahí a una compañera que nos apoyó en la clase anterior, quien ordena el abrigo temporal, dice, o nombra a una persona como recurso idóneo para el cuidado de una persona, es un juzgado de la niñez. Ya estoy un poquito más allá, pero miren cómo van modificándose las cuestiones. Entonces, compañeros, para regresarnos al tema que estamos hablando, y con esto me quedo y con los compañeros, en principio no pueden, un menor de edad va a llegar a su oficina a decirle que le haga su escritura de compraventa, de acuerdo a ese 251, no se puede. De acuerdo a ese 251, no se puede, definitivamente. Pero como hay representación legal, entonces a través de sus padres, ahí sí pueden adquirir bienes los menores de edad. Entonces comparece X persona y dice, comparezco en ejercicio de la patria potestad de mi menor hijo tal y tal, calidad que acredito con la certificación de nacimiento extendida por el RENAP, según folio. Ahorita ya no tienen folio, ¿verdad, compañeros? Antes eran según libro, folio y fincas de bienes inmuebles, libro, folio y partida. Ahora ya es de una vez su número de CUI. Entonces ya se dice que con la certificación usted acredita esa representación que hace. Y a la hora, eso tiene que se hace constar en el negocio jurídico, en la escritura, y esto se va al registro. Cuando el registro hace la inscripción, solo comparecen los niños que yo mencioné dos, ¿verdad? Y dice que por escritura número tal, autorizada por el notario tal y tal, y por compra que hicieran los menores a través de fulano y tal, son dueños de la finca número tal y tal. Entonces, compañeros, de acuerdo al 251, un niño no va a llegar con usted y decirle que compre y usted le va a celebrar su escritura, no se puede. Pero si aparece con sus padres, que son en principio los representantes legales, entonces se puede celebrar, compañeros. Ojo con eso, entonces, por ahí nos quedamos. Tengan buena noche, compañeros, y nos miramos el día martes, si Dios permite. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.